Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a comenzar nuestra sesión. En esta sesión vamos a estar hablando acerca de los signos de puntuación. Es importante que nosotros recordemos que los signos de puntuación tienen mucha importancia dentro de la escritura de un texto, ya que nos ayudan a dar la escritura, dar una coherencia al texto que vamos a presentar y a darle la significación correcta. Cada signo de puntuación que vamos a ver el día de hoy tiene una función dentro del discurso de un texto. Entonces vamos a comenzar por el uso de los dos puntos. En la parte que yo les estoy proyectando, me dicen que los dos puntos nos van a servir para diferentes aspectos. El primero es antes de citar las palabras o pensamientos de otras personas. ¿Qué es citar? Cuando yo menciono lo que dice otra persona. Por ejemplo, Luis XIV dijo, y ahí es cuando yo introduzco los dos puntos. El Estado soy yo. Y esta parte de, antes de mencionar lo que dijo el personaje, va a ir el uso de los dos puntos. La segunda opción es, permítanme tantito, déjenme ir a mi presentación. El 2 me dice, cuando la segunda oración es una explicación, consecuencia o resumen de la anterior. Por ejemplo, escucho con atención, dos puntos, no se oía cantar ni a un grillo. Es decir, escucho con atención y luego pongo por qué estoy escuchando con atención. Entonces, antes de poner la explicación, va a ir el uso de los dos puntos. En la siguiente, antes de una enumeración y después de expresiones como las siguientes. Acuérdense que una enumeración es cuando yo voy a hacer un listado de diferentes elementos. Algunos héroes de la independencia son, y entonces pongo los dos puntos y comienzo a mencionar cuáles son estos héroes de la independencia. En este caso dice Hidalgo, Allende, Aldama, y así nos va citando diferentes nombres. Entonces, es por ejemplo, si yo dijera, fui a la tienda y compré los siguientes artículos, dos puntos, y después de esos dos puntos voy a enumerar todos los artículos que compré. Por ejemplo, refresco, huevo, leche, azúcar, galletas, ¿sale? Pero antes de hacer todo ese listado, los dos puntos me están avisando que va a haber un listado posterior. El siguiente aspecto, la siguiente situación donde yo voy a hacer uso de los dos puntos es después de las fórmulas de cortesía o de saludo con las que iniciamos una carta. ¿Vale? Por ejemplo, yo digo, mamá, dos puntos. Voy a llegar tarde a cenar porque tengo que hacer un trabajo en equipo. Entonces, los dos puntos me están indicando que va a venir la información que yo le voy a dar a la persona que estoy mencionando. Y aquí viene algo muy importante, nos dice en la nota amarilla. Atención, no debes escribir dos puntos entre una preposición y el sustantivo o sustantivo que esta introduce. Ejemplo, tenemos nuevos helados de nuez de, y luego pongo nuez fresa. ¿La preposición cuál es? La de. Si yo quisiera escribir este enunciado correcto, tendría que poner, tenemos helado de los siguientes sabores, dos puntos, nuez, fresa y melón. Pero no voy a poner de y luego los dos puntos, porque eso es algo incorrecto. Vamos a pasar a la siguiente parte de la diapositiva. Ya vimos el uso de los dos puntos. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño repaso o un pequeño ejercicio donde ustedes puedan ir checando cómo se utilizarían en los ejemplos. Dice, agrega los dos puntos donde haga falta y vuelve a escribir las oraciones correctamente. Observa el ejemplo y nuestro ejemplo dice, para el desayuno quiero, no hay puntos, chocolate, pan dulce y huevo a la mexicana. Yo aquí tendría que poner los dos puntos como en el ejemplo. Para el desayuno quiero dos puntos y comienzo a enumerar lo que voy a requerir. Chocolate,
pan dulce y huevo a la mexicana. El ejercicio número 1 me dice, solo había 3 personas en la cancha, el entrenador y los 2 jugadores. Yo aquí tendría que poner, solo había 3 personas en la cancha, 2 puntos, el entrenador y 2 jugadores. La siguiente, cuando salió Galileo del tribunal, dijo, y sin embargo se mueve. ¿Dónde voy a introducir los 2 puntos? Antes de citar lo que dijo el personaje que estoy nombrando. Entonces quedaría, y cuando salió Galileo del tribunal, dijo, 2 puntos, y sin embargo, se mueve. El siguiente ejemplo, permítanme bajarle a mi diapositiva. Los pueblos están exasperados bajo el imperio de estos 3 poderes, el económico, el judicial y el administrativo. Pónganse a pensar ustedes dónde podrían esos 2 puntos. Doy la respuesta. Los pueblos están exasperados bajo el imperio de estos 3 poderes. 2 puntos. El económico, el judicial y el administrativo. Y el 4. María vive lejos, en el tiempo de las novelas, en el espacio de las ciudades remotas, París, Viena, Constantinopla. Entonces yo aquí tendría que poner, María vive lejos en el tiempo de las novelas, en el espacio de las ciudades remotas. 2 puntos, París, Viena y Constantinopla. Bueno, espero que con estos ejemplos les haya quedado claro cómo es que nosotros podemos utilizar los 2 puntos cuando redactamos diferentes tipos de textos. Entonces, aquí nos viene una reflexión. Nos dice, considera que los 2 puntos indican la existencia de una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto, con la que señalamos que no hemos terminado todo lo que queríamos decir. Leo otra vez las oraciones en voz alta y pronúncialas pausadas. Entonces, si yo lo vuelvo a leer de una manera pausada para dar la entonación correcta, diría, solo había 3 personas en la cancha, el entrenador y 2 jugadores. Y cuando salió Galileo del tribunal, dijo, y sin embargo, se mueve. Los pueblos están exasperados bajo el imperio de estos 3 poderes, el económico, el judicial y el administrativo. María vive lejos, en el tiempo de las novelas, en el espacio de las ciudades remotas. París, Viena y Constantinopla. Entonces, espero que te hayas dado cuenta que los 2 puntos están marcando una pausa y le están dando cierta importancia a la información que continúa después de los 2 puntos. ¿Ok? Bien, con esto vamos a dejar de ver el uso de los 2 puntos. Vamos a nuestro siguiente signo ortográfico, que es el uso de las comillas. A nosotros nos enseñaron en la escuela que por lo general el uso de las comillas se va a utilizar cuando yo voy a mencionar el nombre de un libro o cuando voy a decir una frase célebre, como por ejemplo, el derecho al respeto ajeno es la paz, que es una frase que dijo Benito Juárez, lo pongo entre comillas porque es una frase, o cuando también digo un dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pero vamos a verlo de una manera más explícita. Nos dice nuestra diapositiva, las comillas son un signo ortográfico doble, permítanme tantito, que se pone al principio y al final de las frases, como citas o ejemplos en impresos o manuscritos. Las comillas se colocan pegadas a la primera y a la última palabra que encierran. Los casos en los que se aplica el uso de este signo de puntuación doble son los siguientes. Para reproducir citas textuales. Acuérdense que yo ya les había dicho, textual es cuando yo copio un texto, tal cual aparece en el texto, en el libro o en el texto original. Nada, no hago ningún cambio de letra, solamente ese fragmento me sirve mucho para algo que yo quiero explicar dentro de mi texto y es por eso que lo copio tal cual. Entonces, cuando yo copio algo de algún texto tal cual,
Ese fragmento que yo copie lo voy a poner entre comillas. El siguiente punto me dice para destacar un vocablo de otro idioma. En el ejemplo está muy claro. Hola, voy a decir una palabra en inglés. Brother, ¿cómo estás? La palabra que yo estoy tomando de otro idioma es la que voy a poner entre comillas. En la tercera, para citar títulos de libros, cuadros, obras musicales, etcétera. Mi libro favorito, voy a poner entre comillas el libro favorito, el nombre, El niño con la pijama de rayas. Para destacar algún comentario irónico o burla. Acuérdense que un comentario irónico es cuando yo digo algo queriendo decir todo lo contrario. Es una forma de sarcasmo. Pierde tu equipo con 5 goles y sigues diciendo, permítanme tantito, y sigues diciendo que, entre comillas, son los mejores. O sea, como queriendo decir realmente que el equipo es el peor o se está burlando, ¿sale? De que se sienten los mejores. Y la siguiente para explicar el significado de una palabra. Mi hermano va a contraer nupcias, en otras palabras, se va a casar. Entonces, como yo puse aquí el término nupcias, lo tengo que explicar más adelante. ¿Y cómo quedaría? Se va a casar. Entonces, espero que hayan quedado claro estas ocasiones en que yo voy a introducir el uso de las comillas. Cuando hay citas textuales, cuando voy a poner alguna palabra de otro idioma, cuando voy a poner el nombre de alguna pieza artística, puede ser libros, cuadros, pinturas, musicales, obras de teatro, etcétera. Cuando voy a hacer un comentario irónico o cuando voy a explicar el significado de una palabra. Ahora aquí viene otra vez, aplica lo aprendido. Coloca las comillas en donde sea necesario. Dice, mi hermano entró a mi recámara y dijo, 2 puntos, parece zona de batalla. Ese es el ejemplo mal escrito. Ahora, si yo lo pusiera correcto, me dice el ejemplo. Mi mamá entró a mi recámara y dijo, entre comillas, lo que dijo mi mamá, parece zona de batalla. El primer ejemplo que tenemos que resolver dice, el emperador Julio César dijo, llegué, vi y vencí. Entonces, ¿qué es lo que iría ahí entre comillas? Lo que dijo Julio César. Comillas, llegué, vi y vencí y cierro mis comillas. Me dijo que me llevaría a comer a un lugar muy elegante y me llevó a la taquería de la esquina. Que voy a poner entre comillas la parte de la ironía. Me dijo que me llevaría a un lugar, entre comillas, muy elegante. ¿Por qué? Porque al final no me llevó a un lugar muy elegante. Entonces, la palabra muy elegante la voy a utilizar de una manera irónica, ¿sale? Y entonces voy a ponerlo entre comillas. Cobró un penalti y metió un gran gol. Aquí, la palabra que es un extranjerismo, un vocablo de otro idioma, es penalti. Entonces sería el que yo tengo que poner entre comillas. Permítanme bajarle para continuar con los ejemplos. Y luego me dice aquí que reflexione sobre entonces para qué me sirven las comillas. Busca revistas y periódicos y ejemplos del uso de las comillas. Pégalos en tu cuaderno y escribe junto a ellos las reglas que lo justifican. Investiga también qué son las comillas angulares, las inglesas y simples y cuándo se utilizan. Escribe el resultado de tu investigación en tu cuaderno y coméntalo con tus compañeros. Esto no es una tarea, pero sí sería muy buena idea que tú buscaras en diferentes textos algunos ejemplos de comillas y que tú vieras si lo vas a utilizar porque estás diciendo la frase que dijo algún personaje, porque estás hablando en tono irónico o porque estás utilizando un vocablo que pertenece a otro idioma. Vamos a continuar con el siguiente signo ortográfico, que sería el uso de los paréntesis. Dice, los paréntesis, al igual que las comillas, son un signo ortográfico doble, es decir, se va a usar al inicio y también al final para cerrar, que se usa para insertar un enunciado aclaratorio o complementario.
Los paréntesis se escriben pegados a la primera y a la última palabra de la expresión que encierran. A continuación, puedes conocer y estudiar las diferentes reglas sobre el uso de los paréntesis. Entonces, nosotros lo vemos aquí, obviamente, donde dice uso de los paréntesis, pero no hay nada en el centro. Pero se supone que ahí tendría que haber alguna frase. En el primer ejemplo me dice, o en el primer caso, cuando los voy a utilizar, me dice que cuando intercale fechas, lugares, el significado de siglas, el autor u obras citadas. Por ejemplo, en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se busca resolver cualquier conflicto armado entre los países. Aquí yo puse la ONU, que son siglas ONU. Entre paréntesis voy a poner el significado de esas siglas, que es Organización de las Naciones Unidas. Entonces, cuando yo vaya a poner el significado de unas siglas, ese significado va a ir entre paréntesis. Permítame tantito, ahorita continuamos. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo después de cuando introduzco el significado de unas siglas. Y me dice, cuando se interrumpe la oración con algún dato aclaratorio o incidental, después de unos minutos que parecieron horas, llegó la mesera con nuestras hamburguesas. Entonces, aquí nos está aclarando que esos minutos se le hicieron eternos. Entonces, para hacer esa aclaración, la voy a poner entre paréntesis. Siguiente. Me dice, nota, recuerda, el contenido de los paréntesis no afecta a la puntuación de las oraciones que están junto a ellos. No olvides que las expresiones que encierran los paréntesis llevan su propia puntuación. Entonces me dice aquí, escribe los paréntesis en donde sea necesario. Y viene un ejemplo. Su edad, 55 años, no fue obstáculo para que participara en las Olimpiadas. Entonces aquí en el ejemplo me dice su edad, entre paréntesis, 55 años, no fue obstáculo para que participara en las Olimpiadas. Después de unos minutos que me parecieron horas, apareció el empleado con los papeles. Aquí donde está la aclaración, donde dice que me parecieron horas. Es muy parecido al ejemplo que nos dio. Entonces tendría yo que ponerlo. Después de unos minutos, entre paréntesis, que me parecieron horas, apareció el empleado con los papeles. Segundo ejemplo, la Guerra Civil Española, 1936-1939, fue larga y sangrienta. ¿Qué es ahí lo que estoy aclarando? La fecha de la Guerra Civil Española, cuándo comenzó y cuándo terminó. Esa fecha que yo voy a poner de inicio y de final va a ir entre paréntesis. Y la 3, el ébano del latín evenus es un árbol de madera negra en el centro, dura y pesada. Aquí, como estoy aclarando cuál es el nombre en latín del árbol del ébano, es lo que va a ir entre paréntesis. Entonces quedaría el ébano de latín, entre paréntesis, evenus, cierro el paréntesis, es un árbol de madera negra en el centro, dura y pesada. La ley de la evolución de las especies creada por Darwin marca un importante cambio en el pensamiento del hombre. Fíjense cómo va a quedar aquí. La ley de la evolución de las especies, entre paréntesis, creada por Darwin, marca un importante cambio en el pensamiento del hombre. Y la última, durante la última reunión de CA, Consejo Académico, se tomaron varias decisiones importantes para los alumnos. Entonces, aquí CA son unas siglas. Entonces, quedaría durante la última reunión del CA, entre paréntesis, Consejo Académico, se tomaron varias decisiones importantes para los alumnos. Luego viene,
revisa la clave de respuesta que se encuentra al final de tu libro, que no lo vamos a hacer porque ya les fui diciendo cuáles son las respuestas. Luego viene el siguiente signo ortográfico, que son los puntos suspensivos. Como su misma palabra lo dice, jóvenes, los puntos suspensivos nos van a servir para eso, para crear suspenso en el lector. Vamos a leer lo que dice la presentación. Los puntos suspensivos se conforman de 3 puntos, solo 3. No voy a poner más porque entonces estoy cayendo en un error ortográfico, ¿vale? Manifiestan una pausa cuyo objetivo es dejar el discurso en suspenso, como yo les dije. Se escriben siempre pegados, déjenme subirle tanto a la presentación para que podamos seguir revisando. Dice, se escribe siempre pegados a la palabra o signo que les antecede y separados por el espacio de la palabra o signo que les sucede, excepto que se trate de otro signo de puntuación. En caso de que los puntos suspensivos terminen el enunciado, no es necesario colocar otro punto, pero si la última palabra es una abreviatura, se colocarán los 4 puntos. Entonces, aquí me dice, obviamente, que es para dar suspenso y nos muestra algunos ejemplos. Nosotros lo queremos resumir. Para señalar un silencio o interrupción que indica una duda o temor. Creo que la comida, voy a hacer un silencio, se me quemó. Como cuando tenemos miedo a decir algo. ¿Sienten esta parte? 2, para crear cierta expectación en el lector, es decir, para que el lector se ponga atento. Quiero llamar su atención. Entonces digo, es increíble. Hago una pausa y en esa pausa el lector o el escucha se preguntará, ¿qué es lo increíble? Entonces, para eso me sirven los 3 puntos, para que él se cuestione. Y entonces ya le explico. Voy a poder ir al partido de fútbol de la selección. Luego viene la tercera, para indicar que algo se ha eliminado en la cita que se transcribe. Puedo escribir los versos, sentir que la he perdido. Pablo Neruda. Entonces, aquí obviamente es cuando yo he eliminado alguna parte de la cita. Luego viene que reescriban el siguiente texto. Esto no lo vamos a hacer, solamente es que ustedes comprendan, ¿sale? Esta parte de los signos de puntuación, que por lo general los puntos suspensivos pues son para hacer una pausa, para crear expectativa o para crear suspenso. Y vamos con el siguiente signo, que es el guión corto. Me dice aquí que el guión, déjenme acomodarlo para que lo puedan ver bien. Y me dice aquí que el guión corto es un signo ortográfico que se emplea para unir palabras o bien para indicar la división de palabras al final de la línea o del renglón. El primer ejemplo, el primer caso que me pone, me dice que es para separar elementos que forman una palabra compuesta, es decir, a veces hay términos que están compuestos por 2 palabras, sobre todo cuando estamos hablando de tecnicismos. Acuérdense que los tecnicismos son palabras especializadas del lenguaje. Entonces me dice, el examen será teórico, práctico. Voy a usar el guión corto porque estoy uniendo 2 palabras para un concepto mucho mayor. El ejemplo número 2 es para separar las sílabas de una palabra. Cuando ustedes, por ejemplo, vieron lo de la acentuación, se dieron cuenta que lo utilizábamos para separar las sílabas. Fe, ro, ca, ri. El siguiente, para separar las sílabas de una palabra que no cupo en un renglón. En este caso, siempre deben separarse las palabras en sílabas y no hacer separaciones inadecuadas. Por ejemplo, constitucional. Ese es incorrecto. ¿Por qué? Porque la A con la L al final tendría que ir unido a la N también. ¿Sabe? Entonces, si yo hago la división correcta, tendría que quedar constitucional. El cional es una sola sílaba, como lo muestra en el ejemplo. Voy a bajar un poquito para que lo podamos ir avanzando. Y luego está el uso del guión largo.
Me dice que el guión largo o raya es un signo de puntuación representado por un trazo centrado, horizontal y de mayor longitud en el guión. ¿Cuándo voy a utilizar este guión largo? Cuando voy a hacer uso de diálogos, por ejemplo, cuando voy a redactar el guión de una obra de teatro o cuando dentro de un cuento voy a darle voz a los personajes porque quiero que ellos digan las frases, entonces voy a hacer el uso de este guión. Por ejemplo, está el guión y luego viene un diálogo. ¿Cómo le va, señor García? Pongo otro guión abajo y pongo lo que contesta. Muy bien, recuperándome del resfriado. El segundo, se usa para intercalar frases u oraciones que interrumpen momentáneamente el texto. El dirigente de fútbol nacional indicó que la FIFA va el guión, que es lo que significa organización deportiva que reúne países en las Naciones Unidas, guión, tiene la confianza en que el mundial tendrá mucha audiencia por televisión. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿para qué lo utilizan? Para intercalar frases. ¿Sale? Entonces, si yo voy a dar, por ejemplo, dice, el dirigente de fútbol nacional de la FIFA indicó, y entonces meto la frase, organización deportiva que reúne en países, es como si diera una explicación, y luego viene lo que dijo, tiene confianza en que el mundial tendrá mucha audiencia por televisión. Notemos que este uso de guión, del ejemplo que les estoy diciendo, es como cuando voy a meter una aclaración, y entonces pongo también el uso del guión largo. Y por último, estos signos que nosotros vamos a ver son signos muy fáciles, que es el uso de los signos de interrogación y los signos de admiración. Ustedes saben que los signos de interrogación nosotros comúnmente los vamos a utilizar cuando voy a formular una pregunta. Por ejemplo, los signos de interrogación y de admiración sirven para representar en la escritura respectivamente la entonación interrogativa, es decir, que se entienda que es una pregunta o que es una exclamación. Ahorita vamos a ver que dentro de la exclamación puedo hacer yo una exclamación por diferentes cosas. Ahorita lo vamos a ver. Me dice, son signos dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un signo doble, se va a escribir tanto al inicio en apertura como al final de esta oración. Deben ubicarse en las palabras del inicio y al final de la expresión correspondiente y estar separados por un espacio en blanco de las palabras de las oraciones cercanas. No se pegan. Vamos a ver. Dice, se coloca al principio y al final de las oraciones interrogativas y exclamativas. Un ejemplo de oración interrogativa, es decir, estoy preguntando algo. ¿Cuándo llegaste? ¿Qué susto me da, qué gusto, perdón, me da encontrarte? Entonces, la primera es una pregunta y la segunda es una exclamación de alegría o de felicidad. Se escribe donde comienza la interrogación o exclamación, así sea en medio de una oración. Es decir, no tengo que empezar mi oración con un signo de interrogación. Puede ir una pregunta en medio de mi texto o al final de mi texto y aún así voy a seguir utilizándolos. Voy a bajar un poquito para que continuemos analizando esta parte. Aquí viene otro ejemplo. Se escribe donde comienza la interrogación y la exclamación. Llegando al final del camino me preguntó a sí mismo, ¿voy en el camino correcto? Estoy preguntando. Lo pensó un momento y se dijo, ya lo creo, y siguió avanzando. Entonces, fíjense aquí cómo mi oración no tiene que comenzar con la pregunta. La pregunta puede ir a la mitad de la oración, al inicio, al final. No es forzoso que esté al inicio. En algunos casos se va a dar, en otros no. Ustedes observen cómo el signo de interrogación está al inicio y está al final de la pregunta, y el signo de exclamación también es doble, está al inicio y está al final. Aquí cabe señalar que yo puedo aplicar un signo de exclamación, les decía yo, no solamente cuando estoy contenta, también puedo hacer un signo de exclamación cuando estoy triste. Por ejemplo, decir, qué melancólico me siento, qué gran tristeza,
qué gran sufrimiento. O también cuando tengo susto, qué miedo, ¿vale? Fue un gran susto, puedo decir yo, o una interjección, por ejemplo, de dolor. Cuando yo, por ejemplo, exclamo, ay, ¿sale? O hey, también va entre signos de admiración. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo utilizamos nosotros los signos, los diferentes signos ortográficos dentro del texto. Lo importante aquí es que ustedes comprendan que estos signos sirven para dar una entonación y para que mi texto sea mucho más claro. Y bueno, eso sería todo lo de la sesión del día de hoy. Nos vemos el día viernes. Que tengan bonita noche. Cuídense mucho.